PP y PSOE dejan para septiembre las medidas de regeneración. Rajoy confirma una reforma para la elección directa de los alcaldes y leyes anticorrupción. Muy bien, ya estamos. Ya estamos como siempre, ante las evidencias de las mentiras y de las deformaciones de toda la prensa y de todos los partidos españoles para ocultar la realidad. Dice que el PP y el PSOE dejan para septiembre las medidas de regeneración. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Que se aplaza, que se deja aplazado un tema que es estrictamente la moralidad pública. O si reconocen que algo tienen que hacer para regenerar, ya veremos qué. Y dicen, vamos a aplazarlo para septiembre. Es decir, están reconociendo que son pecados mortales contra la moralidad. Y dicen, vamos a dejarlo para septiembre. Pues no os dais cuenta del cinismo, de la tomadura de pelo, que reconociendo que hace falta medidas de regeneración, que solamente pueden ser medidas que den energía a una nueva generación de moralidad y de política, porque aunque desde Maquiavelo la moral y la política están separadas, eso no quiere decir que la política sea insensible a las cuestiones morales, sobre todo en una democracia. Claro que la dictadura y la oligarquía están por completo separadas, la moral y la política, pero en la democracia imposible, porque eso sería, si estuvieran separadas, sería tanto como admitir que el pueblo nunca puede reconocer las diferencias entre lo moral y lo inmoral, y que el pueblo apoya siempre las dictaduras y la oligarquía. Y yo digo, sí, lo apoya siempre que no pueda destruirlas, siempre que no haya ningún movimiento para atacar las dictaduras o la oligarquía. El pueblo, claro que yo no confío en el pueblo en abstracto, y quien confía en el pueblo en abstracto es que es un tonto. ¿Cómo el pueblo va a despertar contra el franquismo ahora? ¿Qué el pueblo va a hacer? Un rey abdica, se nombra a su hijo, y el pueblo ¿qué hace? Tragarse todas las píldoras que le echen. Yo no soy un ingenuo, pero en cambio sí sé que un puñado de personas que sepa aprovechar los resquicios que le deja el régimen oligárquico actual y monárquico para propagar la verdad elemental de los fenómenos políticos que suceden en España, sería suficiente si hubieran medios de comunicación capaces. Claro, es un círculo vicioso, pero sería suficiente para levantar en el pueblo la conciencia, ahí ahora voy al tema, de que la moralidad y la regeneración moral no es un tema que atañe a la inteligencia, sino a la voluntad. Es decir, la moral es un tema de la voluntad, así como la ética atañe ya a la racionalidad de la moral, por tanto es un problema de la inteligencia. La moral, en tanto que es costumbre, es un problema de la voluntad. Cicerón fue el primero que dijo, de facto, dijo, puesto que la moralidad, lo moral, se refiere a las costumbres, de ahí viene la palabra moral, de mos, costumbre. Dice, puesto que se refiere a las costumbres, se llama a esta parte de la filosofía una filosofía de las costumbres, que es la moral. Pero conviene, dice Cicerón, con gran sentido etimológico de la palabra, pero conviene enriquecer la lengua latina y llamarle a esta filosofía de las costumbres, llamarle moral. Pero la filosofía de las costumbres depende de la voluntad. Bien, veamos entonces ahora el periódico El País. Si depende de la voluntad la regeneración, no de la inteligencia, ¿por qué emplear la palabra regeneración para unas medidas que se pueden aplazar a septiembre? Pero si es la voluntad, si no es la inteligencia. ¿Y qué inteligencia hay? Vamos a descubrirla enseguida. ¿Por qué el PP dice regeneración? Eso no es verdad, es todo lo contrario. Son medidas para aumentar la degeneración actual. Veamos qué significa en realidad. ¿Por qué las medidas que proponen se refieren a la inteligencia y por tanto pueden ser pospuestas a septiembre? Pero si es de la voluntad, no se puede posponer ni un minuto, porque si estás infraganti, te das cuenta de que estás haciendo una inmoralidad, tienes que corregirla en el mismo acto, porque depende de la voluntad. Pues bien, vamos, claramente, para comprender la diferencia entre medidas que dependen de la inteligencia y la voluntad,
hay que examinar la propuesta regeneradora. ¿Cuál era? La que han aplazado. Pues figuraros qué propuesta regeneradora puede consistir en aplazar la reforma de la ley electoral en referente a los municipios para que sea alcalde el que en elección de segundo grado figure en primer lugar en la lista de partidos. ¿Por qué digo elección de segundo grado? Porque el primer grado lo hace el partido en la formación de la lista. Si el partido presenta una lista forzosa y obligatoria y por orden de candidatos, ya ha elegido a los candidatos. Esa es la elección de primer grado. Ahora, viene el pueblo, le damos al pueblo que elija de segundo grado, que elija después, pues venga, que elija después la lista. Y no directamente al alcalde, de ninguna manera, si no hay ni que hablar de alcalde. Es la lista para las municipales. Entonces esa elección que le llaman directa es de segundo grado e indirecta, puesto que es la lista más votada, una ley que diga que dentro de la lista más votada será, no, sin necesidad de alcanzar la mayoría absoluta, por simple mayoría simple, la persona que encabece esa lista será el alcalde. Claro que el pueblo lo sabe, pero es que también lo sabe hoy. Perdón, don Antonio, siempre que no renuncie después, como pasa en Madrid. ¿Cómo no entiendo? En Madrid salió un alcalde Gallardón, renunció y se puso la segunda de la lista. ¿Sí pasó? ¿Quién? ¿Cuándo? Aquí en Madrid pasó. ¿Sí? Botella no está elegida como cabeza de lista. ¿Pero quién renunció? A Gallardón. Ah, por ser elegido un ministro. Claro. Ah, es decir, que ni siquiera se elige directamente al alcalde, ni siquiera... Bueno, pasa a ser el segundo en la lista. Eso es, sí. El segundo. Bueno, son medidas, como es natural, se ve que son medidas dictadas por la inteligencia para que un partido que hoy tiene, por ejemplo, ocupado el 30 y tantos % de las alcaldías, con esta reforma el PP, que tiene mayoría absoluta, con esta, si fuese hoy, pues pasaría a tener más del 40% de las alcaldías. Esa inmoralidad política, porque claro hay que distinguir entre la inmoralidad ética y la inmoralidad política. Eso es una inmoralidad política, porque es un engaño al pueblo. El pueblo no sabe de esto. Yo esto que estoy diciendo, nadie sabe nada del pueblo. Preguntarle a los votantes si saben distinguir entre elección de primer grado, de segundo grado, directa o indirecta. No tienen ni idea. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nada hacer, siguen como borregos lo que les dice el poder no democrático. La fuerza de la democracia no está de ninguna manera en que sea más inteligente. No, la fuerza de la democracia está en que la verdad de los hechos, de la información, está garantizada por las ambiciones de los partidos opuestos, que no pueden tener consensos ni acuerdos oligárquicos para mantenerse en el poder. Es las ambiciones, el odio entre partidos que no pueden ser estatales, porque un partido estatal es ya una contradicción en sí misma. El partido no puede ser estatal, no puede ser financiado por el Estado. Sí, eso fue la Falange. No, el que en vez de ser un solo partido, como era el movimiento de Suárez, el que está financiado por el Estado, o que sean 5, 6, 7, 8, si eso es igual, es simplemente que la corrupción estatal se ha extendido más. Esta pregunta de hoy es fundamental, porque se dice que la regeneración es para conseguir más alcaldes. Es una vergüenza que empleen la palabra regeneración, pero el responsable principal no es Rajoy, es toda la prensa, la televisión, es el país, son los intelectuales, los profesores de la universidad, los periodistas, están más degenerados que nadie. Venga, empecemos la regeneración por ellos mismos. ¿Cómo puede admitirse que el país esté diciendo que una medida de regeneración puede aplazarse hasta septiembre? Como se está admitiendo que la medida de regeneración es porque hay una degeneración, ¿cómo la puede aplazar hasta septiembre? Si depende de la voluntad. No, es que no depende de la voluntad, depende de la inteligencia, que es una inteligencia táctica del PP que ha pensado bien que si ahora que tiene mayoría absoluta y la va a perder pronto, antes de perderla, modifica la ley, pues ahora ya el PP puede aumentar su poder en los municipios, porque la lista, aunque no saque mayoría absoluta luego, el que esté primero en la lista más votada es el alcalde. Bien, estas medidas, que son profundamente inmorales, son inteligentes, eso es evidente. Inteligente porque la inteligencia no juzga la moralidad. La inteligencia es un pirómano que encienda en el verano los bosques españoles y que no es sorprendido ni cogido
pues es una persona de inteligencia de primer grado. Eso es inteligente, sabe incendiar y que no lo cojan. ¿Qué diferencia hay en el daño que produce el PP y el PSOE? Es superior a un pirómano. Es superior al daño que están produciendo diariamente. ¿Y qué? ¿Acaso alguien ni siquiera se da cuenta que están incendiando España? ¿Pero quién es responsable de que Cataluña, la mayoría o la mitad de los catalanes quieran separarse? ¿Quién? Los políticos españoles, empezando por quién, el primer político de todos. ¿Quién es el primer político de todos? El rey Juan Carlos, que ha abdicado en su hijo. ¿Por qué? ¿Porque quiere regenerar la monarquía? De ninguna manera. Otro cálculo de la inteligencia. Pero, le han aconsejado, le han dicho que después del resultado de las elecciones europeas, la monarquía ya no tiene un bloque constitucional que la apoye. Y entonces ha dicho, tiene que rápidamente abdico en favor de mi hijo, para que ya una cara nueva y una esperanza nueva de que algo va a cambiar, vuelva a darle nuevos sangre, nueva aire, nueva vitalidad a la monarquía. Por tanto, eso es una regeneración. Pero ¿cómo y el mensaje de que el cambio de la monarquía obedecía a causas morales mucho más que políticas, es que el nuevo rey dice, no seré un rey como mi padre, sino exactamente lo contrario. Es decir, que será un rey no corrupto, será un rey transparente y un rey íntegro. ¿Qué necesidad tenía en la toma de posesión de un rey de declarar exactamente a su padre, a toda la audiencia, que hará lo contrario que su padre? Porque sabía que él estaba nombrado por la monarquía para sustituir la degeneración de su padre por una regeneración moral de él. Pero esa sí que era una regeneración moral. Ahí no habían medido. Para Juan Carlos, el rey que abdica, la regeneración era una medida dictada por la inteligencia, no era de orden moral. El hijo, que recibe el mensaje, la transforma en moral empleando 3 palabras de moralidad para definir cuál será su reinado. Ya no habla de política, ya no habla de que el rey no puede intervenir, de que el rey no es moderador siquiera, sí, moderar, que eso no significa nada, no puede hacer nada. Y utiliza 3 palabras de moralidad, que son íntegro, transparente y la otra tercera palabra honesto, que era honesto, me parece que honesto, y honesto. Voy a mirarlo. No hace falta que mire. Y honesto. Vuelve ahora Rajoy a hacer lo mismo que la monarquía. Dice, todo el mundo se da cuenta que hay que regenerar. ¿Pero por qué hay que regenerar? Porque ha triunfado aparentemente Podemos. Y ante el miedo, empezando por el triunfo electoral de Podemos, ha sorprendido a toda la clase política y a la clase periodística. No se han dado cuenta de 2 fenómenos. Primero, que es la clase periodística la que ha contribuido más que nadie al triunfo de Podemos. Porque antes de haber triunfado, este señor Pablo Iglesias ha desfilado por todos los medios de comunicación, por todas las televisiones. A nadie se le ha dedicado más tiempo que a él. ¿Y por qué le dedicaban cuando sus ideas producen temblor en los que la escuchan? Pues simplemente se dedicaban porque la prensa lo que quiere es ganar más dinero, la oligarquía. Y este escandaloso mensaje de llamar casta política a todos los que hay en la televisión, ese masoquismo les gustaba a todos. En el fondo, todos estos lacayos de los dictadores y de los oligarcas están encantados de que llegue de frente a alguien que diga las cosas y las llame por su nombre. Y entonces los periodistas disfrutaban de que este Pablo Iglesias esté llamando casta política no solo a los gobernantes, sino a toda la oligarquía mediática que lo estaba invitando. Eso es muy frecuente. Los fenómenos no se someten por masoquismo, sino por una necesidad de conjurar un peligro. El peligro se conjura convocándolo, excitándolo. Pues esa conjuración es la que explica por qué Pablo Iglesias ha sido convocado por todos los medios de comunicación antes de las elecciones. Primer punto. Segundo, luego ha sido un triunfo de la rebelión de los periodistas de segundo orden contra sus jefes. Los directores de los programas son los que han permitido que Pablo Iglesias alcance una notoriedad superior a la calidad de su mensaje. Su mensaje es pobre. Su mensaje, aunque se llame profesor de la universidad,
Pues bueno, se le llama de profesor como lo llaman los demás. Es que no hay un profesor de universidad que sea profesor. Porque para ser profesor lo primero que hay que tener es conocimiento. Algo que enseñar. Y desde luego Pablo Iglesias no tiene conocimiento porque no tiene nada que enseñar que sea nuevo. Repite eslogan de la izquierda tradicional y he repetido aquí 1.000.000 de veces que para saber lo que cada mensaje ideológico contiene más cercano a las necesidades de un momento, basta con examinar qué tipo de palabra utiliza con más frecuencia. Pablo Iglesias no se cansa de repetir en todas sus intervenciones igualdad, justicia, igualdad, 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 justicia. No tiene otra forma. Y no le he oído nunca la palabra libertad, pero casi es que le da miedo pronunciarla. Es que ni siquiera puede decir libertad de ir al cine. Es que ni la palabra de libertad la utiliza para lo elemental, para nada. Eso no existe en el vocabulario. Bueno, como eso solamente a finales del 19 se producía un fenómeno parecido entre los gauchistas, que era la izquierda comunista, que Lenin calificó luego de enfermedad infantil del comunismo. Pues Pablo Iglesias es un ejemplo de enfermedad infantil del comunismo. Y los Cayo Lara, que ahora se anuncia y tal, tienen la enfermedad senil del comunismo. Ahí el infantilismo y la senilidad se han unido en Cayo Lara y Pablo Iglesias. Por eso están poniendo a Alberto Garzón ahora en sustitución. Que claro, es lo que claro, que por eso me hablo de él. Bien, seguimos con el discurso regenerador. El PP abandona para septiembre, pero es que también el PSOE. ¡Qué casualidad! Miradlo, ahí que están otra vez juntitos. El PP y el PSOE dejan para septiembre las medidas de regeneración, y que consisten en lo que he dicho ya, en la elección directa, que de ser indirecta, de directa nada, es indirecta y de segundo grado. Y las leyes anticorrupción. Bueno, ¿cómo se pueden dejar para septiembre unas leyes anticorrupción? Es decir, saben que hay corrupción, sabe que esa corrupción puede ser evitada mediante la ley. Ellos no saben que yo sé que eso es imposible, pero bueno, ellos lo creen y sin embargo dicen, bueno, como esto es verdad, que esto es un peligro para nosotros, vamos a aplazarlo, todavía no, vamos a ganar unos meses, a ver si mientras esos meses se entra a saco en el erario público para calmar las ambiciones de nuestros partidarios, y vamos a esperar en otro momento propicio, porque ya es posible que llegue otro momento donde esto no sea necesario. Esto es lo que yo quería deciros, que los movimientos de regeneración implican reconocimiento de que las instituciones políticas en vigor carecen de moralidad intrínseca. Segundo, que es posible modificarlas para que esas instituciones políticas tengan un fondo, un sentido moral. Y tercero, que eso es un asunto que no depende de la voluntad, sino de la inteligencia. Y la inteligencia le dicta a estos dos partidos estatales que no lo hagan de momento, que esperen después del verano, después de la elección, ver cómo evolucionan los asuntos, y en este ambiente es mejor ganar tiempo. Regeneración, mentira, porque no hay regeneración más que cuando se reconoce que hay una degeneración. ¿Dónde está reconocido eso? En las encuestas de opinión que reducen a los partidos políticos a la última institución junto con la monarquía y con los jueces. ¿Y de qué vale eso? ¿De qué vale que las encuestas continuamente digan que la monarquía, los partidos y los medios de comunicación es lo último? ¿De qué importancia tiene si es lo primero para alimentar todos los días la prensa de noticias procedentes del partidismo? ¿De qué vale? De nada. Todo es falso. Es una correa de transmisión de delito tras delito, de errores tras errores y de mentira sobre mentira. Y esa es mi vida. Enfrentarme. Desde que está hoy conmigo está este granadino. Hernán, sí. Está este granadino. Y yo en el año que yo en el Instituto Suárez, lo he comentado aquí, lo repito en honor tuyo, cuando yo tenía 16 años, que todavía no había, porque era el mes de mayo, y yo voy a cumplir ahora el 18 de julio, cumpliré ya 87 años, pues entonces en Granada, estudiando el último curso, séptimo de bachillerato en el Instituto Suárez, teniendo yo 16 años, hice un acto de sabotaje y de terror, de terrorista, en el año 44, cuando el peligro de que me pegaran un tiro y me fusilaran con él era total. En ese momento yo hice un acto de sabotaje
contra la organización de la Falange y de la Acción Católica, que nos obligaba, con 17 años, obligado, pero hasta el punto de que si faltabas te suspendían de ir a misa a las 8 de la mañana y de luego reunirse en el patio para cantar el Cara al Sol izando la bandera de la Falange. Y yo tuve ahí el acto terrorista de esconderme un día, y el momento oportuno, cuando a las 8:30, a las 9 menos cuarto, se estaba ya izando la bandera y cantando el Cara al Sol, pues tiré 2 cubos de basura encima de los asistentes del acto, y tuve la agilidad para bajar por la fachada, por el canal de la lluvia, de desagüe, bajar por la fachada posterior, dar la vuelta para volver a entrar en el instituto, y cuando llegué ya estaba la policía armada, las puertas del instituto cerradas, y la policía de la Armada, que estaba enfrente en el gobierno civil, ya había ocupado para investigar el acto terrorista que había sufrido. Y yo, lloriqueando, le pedí a la policía que mi padre me iba a regañar, que me dejaran entrar. Total, que los convencí, me entré y hubo una investigación tremenda, todo el mundo asustado, y el único que no fue investigado de todo el instituto, mayores de 15 años, pues fui yo, porque la policía decretó que no, yo había llegado después. Bueno, pues desde entonces yo no he parado nunca de hacer lo que estoy haciendo ahora, que es convencer a cuanto más pueda de que no hay en España, no hay libertad, lo cual me cuesta bastante trabajo. Es decir, pero ¿cómo es posible que durante el franquismo no pudiera convencerse con la Junta Democrática a los millones de obreros que te siguieron a las convocatorias mías, porque fue yo quien lo hacía, que después se entregaran al Partido Comunista y aceptaran? Pero ¿cómo es posible? Pues porque la gente sigue, primero está asustada, el pueblo español es muy cobarde, tengo que empezar por ahí, y hay que saber decirle al pueblo español: tú eres un cobarde, porque tuviste mucho valor hasta la guerra civil. Después de la guerra civil, la victoria de los vencedores de Franco fue tan implacable, tuvo tan mala idea, que no permitió el renacimiento de la menor idea de libertad o de la república. Eso fue aplastado, de tal manera que se inculcó de generación de padres a hijos, de abuelos a hijos y de abuelos a nietos, de que lo mejor en España es no destacar, no hablar, no llamar la atención, pasar desapercibido, porque solamente llamar la atención es peligrosísimo. Y da lo mismo que sea llamar. Entonces el guapo tiene que disfrazarse de feo, el inteligente hacerse pasar por tonto, para no levantar la sospecha de que este es un enemigo del régimen, porque ser guapo o bello es ser enemigo del régimen de la mentira, y no digamos ser inteligente. Eso es que es imposible. La inteligencia, sí, es verdad que hay unos genes que condicionan muchísimo y que tal vez de una manera muy fuerte la inteligencia de los individuos, pero hay una cosa que es superior a los genes, que es la educación cultural, el mundo cultural, la segunda naturaleza de que hablaba Pascal. Eso es más fuerte todavía. Y los que no han respirado nunca lo que es la libertad, ¿cómo van a saber reaccionar si los ataques o las denuncias de que no hay libertad son tomadas enseguida por todo el pueblo tranquilo y que no quiere que nadie le moleste por exageraciones de unos locos o de unos ambiciosos? De manera que yo, que llevo tantos años aceptando el exilio interior, la persecución, la difamación, y que no soy ni comunista, ni separatista, ni terrorista, soy peligroso. Soy la única persona que no dejan, que no invitan en las televisiones públicas. En cambio, allí claro que pueden ir los separatistas perfectamente, los antiguos defensores de ETA y los modernos y los actuales también. Eso claro, eso no hay problema ninguno. Pero quien defienda la libertad política por encima y antes que la igualdad, es imposible. ¿Y cómo se atreven estos de Podemos o otros que me critican? ¿Cómo se atreven a decir que yo hablo nada más que de libertad pero no de igualdad? Pues les voy a responder, porque con libertad se puede alcanzar un grado tolerable de igualdad, tolerable, porque otro grado es que es intolerable. Por ejemplo, si hay una ley de igualdad de belleza, pues eso es imposible, eso fracasa. Ni siquiera con la minifalda las mujeres son todas iguales. ¿Y qué quieren? ¿Subirle más la falda para que sean iguales? Pues ni siquiera las mujeres desnudas son iguales, de atractivas para los hombres, no son iguales. Entonces, ¿qué es eso
Claro, en cambio, con libertad sí que se puede alcanzar un grado más que tolerable, aceptable de igualdad. Porque la igualdad que se puede conseguir es no solo la de derechos, esa por supuesto, igualdad de derechos, eso, ¿quién va a discutir eso? No, es que se puede alcanzar la igualdad de oportunidades, y eso es mentira. Todo lo que hay hoy es mentira. No puede haber igualdad de oportunidades para los que desconocen el significado y la dimensión de la libertad de enseñanza, de la libertad de educación, de la libertad de desplazamiento. Es imposible. Igualdad de oportunidades no hay. Y yo la defiendo, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Lo que me parece imposible, porque va también contra la naturaleza de la sociedad, pero no de la sociedad esta o aquella, sino de cualquier tipo de sociedad, es lo que es imposible es la igualdad de condiciones. Porque ¿cómo va a ser la igualdad de condiciones? Va a conseguirse que un atleta o un boxeador, que son los primeros de su especialidad en el mundo, vaya a competir en igualdad de condiciones. ¿Qué? Porque parten de la misma línea, porque una pistola dice el momento de salida, porque la línea llega. ¿Y qué? Igualdad de condiciones, imposible. El que es más fuerte llegará y vencerá antes, el que es más inteligente también, y el que es más bello también. Igualdad de condiciones es imposible. Ahora, lo que sí es imposible es que haya una discriminación. Es decir, la lucha por la igualdad es la lucha contra la discriminación. Nadie puede ser discriminado por su credo, religión, sexo, raza. ¡Ay, sí! Esa igualdad, claro que es así. Pero es que esa igualdad forma parte de la libertad. Esa no hay que decirla. Es que no es libre un pueblo que discrimina. No es. Bueno, esto es. Si esa ha sido mi vida, ¿cómo ahora extrañarse como Pedro Gómez se extrañaba el otro día? Que lo digo en honor suyo, porque la verdad, cuando vio mi sufrimiento de que estaba vomitando, que iba a vomitar y que no podía más, y me dice: don Antonio, es que no hay nadie en Europa, yo creo que posiblemente en el mundo, que a los 87 años no haya cesado de luchar como cuando tenía 16, y que cree que no puede vivir sin cumplir la regla máxima de su vida, que es transmitir a los demás el conocimiento de que no hay libertad y la forma de conquistarla, de adquirirla. Me dijo Pedro emocionado, y yo, viendo esa emoción de Pedro, me di cuenta de que claro que me compensa. Yo estoy compensado, yo no me quejo ni de mi pierna, sí, de eso me arrepiento un poco, sí, me quejo demasiado, tengo que aguantar más sin decir nada, pero en fin, de eso sí. Y en cambio yo no me puedo quejar de que estoy sufriendo la misma suerte que la libertad política. Estoy donde está la libertad política, en el exilio interior, en la conciencia, y lucho contra esa malaventura, corriendo el riesgo que corro toda mi vida y desafiado todos los peligros. Y hoy para mí es un orgullo contar con un grupo más o menos numeroso, eso es casi indiferente, pero varios miles de personas que se emocionan cuando me oyen y que necesitan mi voz y que se alarman si ven que estoy enfermo o que me pasa algo. Pues eso es, la verdad es que me emociona, y quiero darle las gracias pues a todos los que como vos y otros me han hecho llegar el mensaje de preocupación, porque adivinaron que ayer me pasaba algo que no estaba previsto en el programa. Pues nada más, que muchas gracias, y pasamos a otra noticia. Muy bien, pues Antonio, hacemos una pausa, ponemos un poco de música y seguimos con el siguiente tema.